Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a nuestro sexto episodio. Hoy vamos a continuar hablando de fibromialgia y su enfoque integral con la doctora Cindy Marcela Ardila de Cuerpo y Mente. Ella es médica magíster en nutrición, titulada en medicina bioreguladora de sistemas y está en proceso de recertificación en medicina funcional. Con ella hablamos de su recorrido no solo como médica, sino también como paciente, en esa búsqueda constante de un enfoque holístico que finalmente encontró en la medicina funcional. Cómo los alimentos que decidimos darle a nuestro cuerpo en el día a día son información que puede cambiar el curso de las enfermedades y cómo es el enfoque que ella le da a sus pacientes con diagnóstico de fibromialgia. Me gustaría entonces empezar este episodio dándole la bienvenida a Cindy y que ella nos cuente un poco de quién es Cindy por dentro y por fuera de la medicina. Bueno, hola Diana, hola a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por crear este espacio óptimo para pensar y repensar la salud desde diferentes perspectivas. Bueno, ¿quién es Cindy? Yo soy una médica que decidió romper ciertos paradigmas de la educación normal y de la formación normal en los médicos porque no encontraba como el manejo completo, integral, el abordaje correcto de los pacientes con el manejo, con el enfoque que le estaba dando siempre. Yo terminé digamos, mi pregrado, hice un rural y también trabajé en consulta externa y sentía que me faltaba mucho para poder optimizar el tiempo con mis pacientes. Sentía que 20 minutos no era suficiente, corría de un lado al otro, me estresaba fácilmente, lloraba cuando llegaba de hacer turnos. Yo decía, esto no puede ser. O sea, a mí me encanta estudiar medicina, lo disfruto. ¿Qué me está pasando? Bueno, Total. entonces eso me llevó a abrir como un poco la mente y empezar a buscar otras opciones. Siempre me había encantado todo lo que tenía que ver con nutrición, pero digamos que lo decía, no lo hacía porque pues eso no era frecuente. Un médico que hiciera pues una maestría en nutrición, ¿eso por qué si los médicos pasan a sus especialidades? Pero realmente a mí siempre me gustó porque entendí que los alimentos no eran solo calorías, ¿m? Sino que también podían llegar a ser medicina e información. Entonces, mágicamente en ese momento en el que decido como atreverme a dar ese paso, aparece la medicina funcional en mi vida. De pronto, pues si no sabes qué es la medicina funcional, es una medicina que nace hace unos 30 años más o menos, y que busca eso, mejorar la calidad de vida y el enfoque de los pacientes a través de su estilo de vida, no solo de fármacos y medicamentos, sino empezar con cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo, te ejercitas o no, cómo te relacionas con tu entorno y con las otras personas y cómo todo eso impacta realmente en la salud. Entonces fueron como dos cosas que aparecieron al mismo tiempo y en ese momento yo sentí que me volví a enamorar de la medicina. Sentí una pasión, dije, sí, esto es lo que quiero hacer. Obviamente con todas las inseguridades, pues porque eso fue como en el 2017 y todavía eso no era tan frecuente pues como en Colombia. Yo creo que muchos médicos nos relacionamos con eso que nos acabas de contar y bueno, pues finalmente te hizo clic como esa nutrición y ese enfoque de medicina funcional para ti, ¿cierto? Sí, y mira que ahora que pues me recuerdo otra pregunta que me hiciste, que quién era yo como persona. Pues mira que yo tuve, bueno, tengo varias situaciones de salud que nunca tuvieron una explicación desde la visión convencional. Y cuando Ujú. entro yo a la medicina funcional, como que todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Entender por qué tienes un intestino irritable y lo normalizaste,
pero entender que desde ahí se pueden derivar otras enfermedades e incluso enfermedades autoinmunes que eran enfermedades que yo estaba empezando. Llegar a revertir algunas cosas de esas con más confianza y seguridad eh, permiten tratar hoy a los pacientes como los estoy tratando y hacer el enfoque, porque pues ya lo experimenté conmigo misma. Ver que tuviste esa experiencia no solo desde la médica que encontró en la medicina funcional y en la nutrición su pasión y el enfoque holístico que buscaba, sino también como paciente encontraste en la medicina funcional eso que le faltaba, esa pieza del rompecabezas, como tú dijiste, que le faltaba a tu tratamiento. Exactamente. Y poder ser paciente, ¿sabes? O sea, poder ser paciente te abre otra visión y logras ponerte en esos zapatos, en ese sufrimiento que a veces tenemos como pacientes, en la duda, en el miedo. Y es más fácil dar otros caminos. A veces uno no simplemente está buscando un medicamento que le quite un dolor, sino que uno quiere volver a sentirse sano, volver a sentir energía, poder tener un sueño reparador. Todas esas otras cosas que a veces pasamos por alto porque simplemente son la normalidad. ¿Sí? O que Claro. a veces como médicos no nos sentamos a revisar esas cosas porque el tiempo no nos da. Simplemente en consultas de desafortunadamente 20 minutos el tiempo no da para hacer una consulta, un buen interrogatorio, un examen físico y además sentarte a explicar los cambios en el estilo de vida es muy difícil. Total. Bueno, Cindy, entonces el día de hoy queremos contarle a las personas que nos escuchan, a los médicos y pacientes, hablarle de la fibromialgia desde esa perspectiva tuya como médica funcional y del estilo de vida. Entonces quiero que me cuentes un poco cómo es ese enfoque desde tu área de experticia para pacientes con fibromialgia, qué es la fibromialgia o cómo ve la fibromialgia la medicina funcional. Bueno, mira, la fibromialgia es un síndrome, ¿cierto? Que se caracteriza por varios signos y síntomas. Dentro de ellos está pues dolores musculares crónicos, es decir, que llevan varias semanas, eh, dolores de cabeza, una sensación de fatiga, que es muy diferente a como una actitud de no querer hacer nada, sino que es una falta de energía a pesar de que quieres hacer las cosas, una alteración en el sueño y alteración en las funciones cognitivas, ¿sí? Como en la Ujú. memoria, en la atención, y suele acompañarse pues de ansiedad, depresión, obviamente por todos los síntomas que describimos previamente. ¿Qué pasa con la medicina funcional? Que no es solo llegar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Decir, bueno, señora, usted tiene fibromialgia y ya, y entonces vamos a empezar a darle pues algunos medicamentos para el manejo del dolor o tal cosa, sino que empezamos a buscar hacia atrás en una historia de vida de su paciente, desde que ese paciente nace, desde si recibió lactancia materna, no, cómo está ese intestino. Porque como te digo, gran parte de las enfermedades, e incluso en la medicina funcional es muy frecuente tener esto claro y es que si usted no sabe por dónde empezar porque el paciente tiene tantas cosas, empiece siempre por el intestino. Y en cambio el intestino es el gran olvidado, pues digámoslo así, en la medicina convencional. Muchas veces pasa a un segundo plano. Entonces, si yo voy mirando en mi paciente que desde pequeña ya tenía, no recibió lactancia materna, por ejemplo, y recibió leches de fórmula, y desde pequeña ya venía con un estreñimiento crónico y distensión abdominal, y todo lo que comía le caía mal, em, y todo eso viene asociado, entonces tengo que empezar a tratar ahí también, no solo darle el medicamento del dolor para el síntoma, sino buscar las otras áreas, mirar cómo se está alimentando, ¿sí? Porque entonces también pueden haber cosas como intolerancias al gluten o sensibilidades a diferentes alimentos, sensibilidades que aparecen por un intestino que está dañado y que se traducen en respuestas inmunes. Hay que mirar también en ese paciente cómo está su nivel de estrés. Entonces, el estrés puede ser físico o emocional, no solo es el estrés laboral. Físico, mirando si tienes alguna infección crónica. Y acá empezamos a hablar términos como disbiosis o alteraciones en la flora intestinal, o también infecciones crónicas por un hongo que se llama cándida, también pueden haber. Mm, o simplemente una persona que está en una relación tóxica o tiene una mala relación con sus familiares o con su trabajo
o vive haciendo turnos nocturnos y eso genera una alteración en su ciclo circadiano. Son tantas cosas que van ahí que se tienen que empezar es como hacer una lista de chequeo y empezar a corregirlas. Y cuando tú vas corrigiendo eso, es como empezar a mejorar todas las otras cosas. O sea, se traduce en que mejora el sueño, en que mejoran los dolores, en que reduce la inflamación, sin que esto sea o me tomo el medicamento para el dolor, o no sé, o hago el plan de alimentación. No, puedes ir haciendo las dos cosas juntas, pero tienes que empezar a tratar las cosas de base, no solo quedarte con un medicamento y no solo esperar a que un medicamento te vaya a sanar, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre un alivio temporal de un fármaco y estar tratando los problemas desde su origen. Y me parece que en fibromialgia pasa mucho eso. Desafortunadamente los pacientes con fibromialgia quedan muy abandonados y eso termina en depresiones, en ansiedades, porque no saben qué más hacer. Pero un manejo del dolor se puede hacer completamente integral, volviendo a conocer a mi paciente incluso desde cómo fue esa vida inútero, cómo estaba esa mamá. Una mamá muy estresada puede tener un hijo que nazca ya estresado. Entonces, esto es muy bonito y por eso me parece clave en el abordaje de todos los pacientes y obviamente en un paciente con fibromialgia. Bueno, recapitulando un poquito lo que hablabas al principio, de que dentro de la medicina convencional había como un cierto vacío y que de pronto eso va ligado a este sistema de salud que nos rige de los 20 minutos, del tiempo que tiene el médico en contacto con su paciente, y es toda esa relación con tu ambiente social y familiar, cómo te alimentas, cómo tu estilo de vida tiene tanto impacto en la presentación y en la mejoría también de tu enfermedad. Entonces, ya nos estabas contando un poquito, Cindy, cómo ese estilo de vida que lleva cada paciente, cómo se debe individualizar desde la medicina funcional, pero yo creo que de pronto nos cuentes si desde tu punto de vista como profesional has podido identificar como algo, un factor común en los pacientes con fibromialgia y su estilo de vida. Es muy frecuente, digamos, aunque cada paciente es diferente y puede tener detonantes diferentes y perpetuadores de su enfermedad diferentes, yo sí puedo decir que la parte intestinal tiene mucho que ver. Un gran porcentaje de los pacientes vienen o con problemas de colon irritable o con problemas de estreñimiento. Y pues si vamos a hablar de un colon irritable, eso tiene otra perspectiva más grande porque dentro de un colon irritable hay varias cosas. O sea, pueden haber varias infecciones sobre crecimiento de bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Siempre, siempre se empieza por el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque es que más o menos en tu tracto gastrointestinal está casi el 80% de tu sistema inmune. Y tu sistema inmune te ayuda también a manejar y a gestionar toda esa parte de la inflamación de respuesta a los alimentos o incluso a los lácteos, al huevo, que también es muy frecuente, al maní, ¿cierto? Porque hay un grupo de alimentos con los que hay mayor prevalencia de sensibilidades. Ojo a esto, son sensibilidades, no alergias ni intolerancias. Las alergias son mediadas por un tipo de inmunoglobulina, que es la E. Las intolerancias son más asociadas a deficiencias enzimáticas, mientras que las sensibilidades son mediadas por inmunoglobulina G. ¿Sí? Entonces son ciertos anticuerpos que yo monto frente a algunos alimentos. Pero esto pasa si mi intestino está dañado. Entonces, por eso te digo, el intestino es clave. Y el otro factor clave y frecuente es la alteración de un eje que se llama hipotálamo pituitaria adrenal o el eje HPA, o también, digamos que en unas palabras más coloquiales, el estrés crónico. ¿Sí? Vivir sobreestresados, o sea, con una activación del sistema simpático durante todo el día, va a alterar mi sueño, va a permitir que mi sueño no sea reparador. Si mi sueño no es reparador, voy a terminar en una fatiga. Si mi sueño no es reparador, voy a tener también alteraciones cognitivas. Y todo esto también acompaña a la fibromialgia. Y si yo estoy crónicamente estresado, sea por un trauma de la infancia, sea por un trauma inútero, y después llega un trabajo que también es muy estresante, eso va a continuar el ciclo. Entonces, si yo estoy estresado, recordemos que mi sistema nervioso se comunica con mi tracto gastrointestinal a través de un nervio vago.
Cuando yo estimulo ese sistema simpático, esa comunicación se bloquea. Esta comunicación está activa a través del sistema parasimpático. Entonces, si yo estoy muy estresada, también altero mi tracto gastrointestinal y viceversa. Ellos dos se comunican. Por eso ahora decimos que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, ¿qué cosas hay comunes en los pacientes con fibromialgia y en otro tipo de enfermedades? Sobre todo, componente gastrointestinal y alteración del eje del estrés. No hay una sola terapia que sea completa, sino que en cada paciente hay que buscar la causa, y ahí es donde está la diferencia. Y por eso es que ellos, o sea, cada paciente entra a jugar un papel importante en su propio proceso para recuperar la salud. Él tiene que empoderarse en el cuidado de su salud, no pretender que un médico o una pastilla sea lo que lo va a mejorar. Justo esta semana sacamos un post en la página de Vent acerca de el concepto de la salud y cómo muchas veces las personas, incluyéndome y de pronto incluyéndote a ti también en algún momento de tu vida, hemos visto la medicina como ese flotador de salvación y de pronto no caemos en cuenta que la salud depende de nosotros en lo que hacemos día a día y eso también es algo que los pacientes muchas veces olvidan. Ponen su salud en manos de un médico o de un medicamento o de una terapia y cuando esta falla o no les da los resultados que ellos esperaban o sobre las expectativas que tenían, entra mucho a jugar como esa parte y esa percepción negativa de la enfermedad. Me gustaría de pronto que habláramos un poquito de esas recomendaciones desde la medicina funcional y desde la nutrición para que las personas que nos escuchan puedan empezar a implementar cambios pequeños. Ok, yo creo que lo primero que me gustaría dejar claro es entender que los alimentos no son solo energía, ¿sí? Que eso se traduce en calorías. Los alimentos son información, ¿sí? Entonces ellos van a interactuar con mi cuerpo y yo lo consumo 3 o 5 veces al día. Y debemos aprender a mejorar nuestra relación y nuestro vínculo con los alimentos, porque lo que hacemos normalmente es ver el alimento como lo que me sube de peso o lo que me baja de peso. Entonces me compro el que es, no sé, 0 calorías o light, porque entonces así me mantengo en mi peso. Pero nunca vemos que ese alimento es información que va a interactuar con mis hormonas y me va a dar señales de saciedad, señal de hambre, que va alterando otras hormonas, incluso me puede generar más estrés. Entonces es entender ese alimento que me va a aportar cuando me lo coma. Ese alimento es información y ese alimento va a ser medicina. Cuando yo entiendo esto, dejo de ver solo los antojos, solo lo que es 0 calorías, solo lo que no me va a engordar, sino que voy entendiendo que el alimento tiene esa capacidad y ese poder de ayudar a revertir dolor, por ejemplo, en el caso de fibromialgia, a disminuir inflamación. Entonces, lo primero que yo diría es, hay que empezar a consumir alimentos que sean antiinflamatorios, que sean más seguros y que aporten buena información. ¿Qué alimentos son esos? Siempre lo hemos sabido, ¿sí? Todos sabemos que son verduras, frutas, hay que comerlas, nadie lo consume. Entonces, hay que entrar a la cocina, tenemos que entrar y empezar a preparar nuestros platos. Entonces hay que empezar a ponerle color a los platos. ¿Y el color quién lo aporta? Las verduras. Siempre hay verdes, naranjas, rojas, amarillas. Entonces, empezar a poner verduras. Empezar a comer un poco más de frutas si no como. No tienen que ser muchas, no tienen que ser ensaladas de frutas, pero puede ser una pieza de fruta, no jugos de fruta, piezas de fruta. Eh, y reducir el consumo de paquetes, de alimentos ya listos, de todo lo que están llenos los supermercados, porque te puedo decir que el 85% o el 80% de los productos de un supermercado está cargado de conservantes, de azúcares, de grasas malas que nos están enfermando y nos están inflamando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque mis alimentos generan una respuesta de mi sistema inmune. Y hay alimentos que generan un desequilibrio en ácidos grasos, aumentando los que son inflamatorios y disminuyendo los que son antiinflamatorios. Recordemos que la inflamación es un proceso que en un momento agudo es necesario para controlar un daño.
pero que mantenerlo crónicamente, que es lo que está pasando actualmente, son inflamaciones crónicas persistentes que no generan síntomas, es lo que nos enferma. Entonces, si yo consumo todos los días cereal alto en azúcar, con varias harinas, con unas leche que me cae pesado porque también me distiende, me genera inflamación, y lo acompaña después con un yogur también alto en dulces, galletas o panes refinados y jugos durante las 3 comidas, esos son señales para mis hormonas. En este caso estoy elevando una hormona que se llama insulina, que si permanece elevada mucho tiempo durante el día, aumenta la inflamación, lo que se traduce en qué? En que mi sistema inmune está activo durante todo el día. Si yo estoy con insulina elevada, estoy construyendo todo el tiempo y aumento formación de tejido adiposo. El tejido adiposo también acumula toxinas y juega un papel endocrinológico y metabólico al liberar citoquinas también proinflamatorias. Pauta básica, entrar a la cocina, comer comida real, es decir, todo eso que está en las esquinas de los supermercados donde está el platanito, incluso la papita, la yuca, pero también las verduras, la espinaca, la lechuga, el tomate, cebolla, y darle la vuelta a la otra esquina, porque en la otra esquina del supermercado normalmente están las proteínas. Entonces, pollito, pescado, huevito. Y todo lo que hay en el centro, en el resto de los pasillos de los supermercados, ya son galletas, pastas, aceites, otras cosas que no son tan importantes. Entonces, eso es como las recomendaciones principales: aumentar el consumo de agua, o sea, mantenernos hidratados, consumir verduras, entrar a la cocina a preparar nuestros alimentos, comer comida real que no tenga etiquetas y consumir grasas de buena calidad. Un tip, por ejemplo, un aceite de oliva de buena calidad siempre va a ser mejor que comprar los aceites refinados convencionales, pues soya, maíz, girasol y demás. Y obviamente evitar todos los procesados, los paquetes, porque todo eso nos inflama. ¿M? Todo eso no viene con nuestra genética. Nuestra genética, pues digamos que la industria alimentaria llegó con la revolución industrial y los alimentos o el exceso de alimentos y de productos que tenemos actualmente viene por ahí hace unos 40, 50 años. ¿Qué alimentos creerías tú que una persona con fibromialgia debería evitar? Por ejemplo, no sé si estás de acuerdo con la parte de las dietas que son libres de gluten o una dieta cetogénica, o hablando ya como algo más contraindicado en pacientes con fibromialgia, ¿hay algún alimento que Bueno, deberían mira, evitar? yo creo que como depende de la causa de cada paciente, es difícil decir, porque en unos pondría unas cosas y en otros otras, pero generalmente yo sí Ujú. retiro el gluten, porque aunque no haya, normalmente hay sensibilidad, y si no hay sensibilidad, el gluten sí produce una permeabilidad intestinal transitoria, es decir, abre las Ujú. uniones eh, entre los enterocitos, ¿sí? Esa permeabilidad intestinal permite el paso de moléculas y de proteínas un tamaño más grande de lo que deberían ser y activa nuestro sistema inmune. Entonces, yo sí retiro gluten, retiro lácteos, esto incluye leches, yogures, quesos también los retiro. Em, Retiro maní porque es una grasa omega 6, no es Ujú. buena. Em, los jugos de fruta, el azúcar en general y en todas sus presentaciones, incluido pues azúcar blanca, morena, miel o panela, y también los endulzantes. Entonces, esplenda, aspartame, acesulfame, mm, gaseosas cero, todo eso, ¿no? De pronto, algunos Ujú. endulzantes naturales, ocasionalmente, y si no hay ningún problema metabólico, de pronto un poquito de miel, ocasionalmente. Eso sería como Ujú. básicos. Ah, bueno, y los aceites refritos y todos los de soya, maíz, girasol, canola, eso sale. Entonces, es como, ¿qué tipo de alimento me está inflamando más a mí? ¿Qué impacto va a tener ese alimento en mis hormonas? Y esas hormonas, ¿qué señalización van a activar pues en mi sistema inmune, en el tejido adiposo y demás que se traduce en un síntoma? Si a mí la leche me cae mal y aún así la sigo consumiendo, va a perpetuar la actividad de mi sistema inmune. Yo voy a seguir ahí, como no estoy bien, estoy inflamada, pero crónicamente, y eso me está enfermando.
¿Por qué son importantes los alimentos? Porque al escoger los alimentos correctos, voy a empezar a bajar esa inflamación y le voy a dar tiempo al profesional que me está guiando para empezar a reparar ese intestino. Entonces yo hago una eliminación de unos alimentos por un tiempo, después se reintroducen esos alimentos para que el paciente sienta cómo le caen esos alimentos realmente. Y ya después, el mismo paciente con lo que reintrodujo y según un diario que él llena, con los síntomas que presenta, puede encontrar que, por ejemplo, el azúcar era el que le detonaba las migrañas o que era el huevo. Entonces, pero para volver a comer huevo toca tratar el intestino o que era el maní, cosas así. Entonces uno va retirando los que no son necesarios porque el azúcar no es indispensable y los que son buenos, como puede ser un huevo, hay que retirarlos por 3, 6 meses mientras se trata un intestino y vuelve a poder consumirse. Ya cuando es con el estrés, hay que utilizar otras técnicas, ¿cierto? Porque creo que me salté esa parte del estrés en la pregunta anterior. Hay que empezar técnicas como meditación, respiración consciente, hacer ejercicio. Simplemente hacer ejercicio nos ayuda a controlar ese estrés, dormir bien, tener buena higiene del sueño, desconectarnos de las pantallas, dejar de recibir la luz azul en horas altas de la noche. Todo eso va impactando. Pero mi amado siempre, pues los alimentos, porque realmente todo lo que tú comes mm, va dando la información al cuerpo, va estimulando hormonas o va generando una reacción. Y cuando tú logras ese cambio, cuando tú vuelves a sentirte desinflamado, solo con los alimentos, que eso se logra rápidamente, es que es increíble. O sea, uno puede estar enfermo muchos años, pero empieza a hacer los cambios en la alimentación y fácilmente en 6 semanas nota la diferencia, que eso es increíble porque es un daño que uno ha estado causando a lo largo de los años y que el cuerpo responda en 6 semanas es impresionante. Entonces, por eso ese es el poder de los alimentos, porque es algo que consumimos todos los días, 5 veces al día o 3 veces al día. Entonces hay que escoger Ujú. con mucho cuidado y con mucha información qué le estoy dando a mi cuerpo. Perfecto, Cindy. Yo te agradezco por haber estado acá, por habernos aportado tantos conocimientos que no solamente le van a ayudar a las personas que sufren de fibromialgia o viven con esta enfermedad, sino también pues a todas las personas en general para mejorar sus hábitos y su calidad de vida. Muchas gracias a ti por crear este espacio eh, que sin duda va a llegar a muchas personas y puede cambiar el curso de muchas enfermedades e incluso prevenir muchas otras.